Bien, vamos a meternos ya entonces en el tema. Y empezamos diciendo que no todos los cristianos, como ya decíamos, están de acuerdo respecto a la vigencia de los dones llamados extraordinarios. Nuestras conclusiones tienen que basarse, como decíamos, en lo que enseña la Biblia y no tratar de ir más allá de lo que la Biblia enseña. Otra cosa, otra aclaración, otro prolegómeno que me gustaría resaltar es que ocurran cosas en el mundo que nos parecen sobrenaturales no las hace necesariamente válidas. ¿Ocurren cosas y fenómenos que parecen sobrenaturales en el mundo? Sí. ¿Para los cuales no tenemos explicación? Sí. Ahora, que ocurran no quiere decir que sea necesariamente bueno, ni que lo tengamos que buscar, ni que sea la voluntad de Dios. En todo caso, tenemos que ver qué dice la Biblia al respecto de esas cosas, si es que dice algo. Tenemos que recordar que, en primer lugar, y como veíamos el domingo pasado, el Nuevo Testamento no enseña que nosotros tengamos que buscar algunos dones específicos, sino que los dones son otorgados soberanamente por el Espíritu Santo, y esto lo hace independientemente de quién los recibe. Es decir, el Espíritu Santo no me va a preguntar qué don me va a dar a mí, sino que en su soberanía y en su sabiduría me va a otorgar los dones que Él considera que son para mí según su voluntad. Los dones tienen por objeto final, siempre tenemos que recordar esto, la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la causa final de los dones? Que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca y se vaya sobreedificando y se parezca cada vez más a Jesús. Dicho esto, y habiendo dicho que no todos los cristianos piensan lo mismo respecto a la cuestión de los dones extraordinarios, y nos vamos a concentrar principalmente en tres, lo que es milagros y sanidades, lenguas y profecía, hay diversas posturas. Está el cesacionismo, que ¿qué se imaginan ustedes que dice un cesacionista? Que cesó. Se terminó, correcto. ¿Alguien se considera a sí mismo cesacionista? Bien, dos nada más. Estoy un poco asustado. Bien, continuismo. ¿Qué dice el continuismo? ¿Qué podemos suponer más o menos? Que continúa vigente. Bien, ahora los vamos a ver más en detalle. ¿Alguien se considera continuista respecto a los dones extraordinarios? Tenemos uno. Y esta quizás no es tan intuitiva. Continuismo moderado. Todos los demás me van a tener que levantar la mano en esta. Continuismo moderado. Bien, vamos a ver bien de qué se trata. Cesacionismo, que se terminó todo. Existe una diferencia sustancial, dice el cesacionismo, la postura cesacionista, entre el período apostólico y el nuestro. ¿Qué diferencia sustancial se les ocurre entre el período apostólico y el nuestro? Es decir, entre la época, por ejemplo, que vemos en Hechos y nuestra época actual, o hace 100 años, o hace 200, o hace 300. ¿A alguien se le ocurre alguna diferencia? Bien, una diferencia muy importante, por ejemplo, la terminación de la Biblia. Otra diferencia, ¿a alguien se le ocurre que hubiera en Hechos capítulo 2 respecto al tiempo actual? Bien, la iglesia era incipiente, recién nacía. ¿Y el evangelio se conocía en dónde? En el aposento alto nomás. No en un país, no en una ciudad, en un edificio puntual de Jerusalén. Los discípulos que estaban allí en el aposento alto. Dos diferencias bastante importantes. El evangelio recién comenzaba a ser predicado y la Biblia aún no había sido terminada. Los dones extraordinarios, dice el cesacionismo, servían como señales para validar el evangelio. Señales para validar el evangelio. Un mensaje que era nuevo, que era novedoso, que el pueblo judío venía esperando desde hace unos cuantos siglos el cumplimiento de la venida del Mesías y que ahora se cumplía en la persona de Jesús. Y ese mensaje del evangelio tenía que ser validado de alguna forma, tenía que demostrar sus credenciales divinas. Por lo tanto, dones visibles que sirvieran de señal a las personas, no solo a los judíos,
sino también aquellos que no sabían nada ni del judaísmo ni de la esperanza de un Mesías, como todos los pueblos gentiles a los cuales se dirigió el apóstol Pablo, necesitaban ver de una forma tangible, sensitiva, que realmente ese mensaje era auténtico. Otro argumento del cesacionismo es que la historia de la Iglesia avala el cese de los dones extraordinarios. Porque si nosotros vemos mismo la historia de la Iglesia que se nos relata en el Nuevo Testamento, vemos que cuando la Iglesia nace, en el libro de los Hechos, que es nuestra fuente histórica más antigua respecto a la historia de la Iglesia, vemos cómo hay una fuerte actividad de dones espirituales, pero después a medida que pasa el tiempo vemos en las cartas que escriben los apóstoles, Pablo y otros, que ya no se habla tanto de estas cuestiones, de profecía, de lenguas y de sanidad. Jamás vemos que se dé una norma a una iglesia respecto a las sanidades, por ejemplo, o respecto a la profecía, más que lo que se le dice a los corintios en algún que otro lugar. No se insta a las iglesias a que practiquen estos dones. Y luego vemos, ya terminado el periodo apostólico, ya terminada la escritura del Nuevo Testamento, que en la historia de la iglesia, siglo II, III, IV, V, VI, así hasta llegar a nosotros, estos dones permanecen prácticamente inactivos, salvo muy raras excepciones, cuestionables, difíciles de validar de que fueran auténticos, hasta fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en donde algunas personas se vuelven a atribuir el uso de estos dones. ¿Son auténticos? ¿No son auténticos? Lo dejo a criterio del oyente. Bien, entonces, la historia de la iglesia del cesacionismo avala que los dones extraordinarios cesaron. Finalmente no es un argumento de tanto peso, o sí es un argumento de peso, pero no es definitivo, porque dijimos, nuestras conclusiones finalmente no deben estar basadas ni en experiencias personales ni en la experiencia de la iglesia históricamente, sino en la Biblia, que dice la Biblia al respecto. Y es por esto que otros cesacionistas buscan argumentar su postura en la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 8 y 10. Acompáñenme a leerlo. El amor nunca deje de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo ahí está hablando de algunos de estos dones, ¿verdad? La profecía, las lenguas, el don de ciencia también, es decir, conocer algo que no se aprendió previamente. Y dice, estos dones van a cesar. ¿Cuándo van a cesar? ¿Qué dice el pasaje? Cuando venga lo perfecto. Entonces ahí la disyuntiva es averiguar qué es cuando venga lo perfecto, qué es lo perfecto. Y ahí no todos están de acuerdo. Algunos dicen, los cesacionistas de más vieja escuela, que han utilizado este pasaje para argumentar a favor de su postura cesacionista, es que allí lo perfecto es la Biblia, el canon bíblico completo. Realmente resulta difícil, si leemos todo el pasaje, asociar ahí lo perfecto a la Biblia, que los dones estos cesarían cuando la Biblia, finalmente el canon de la Biblia estuviera cerrado y estuviera completo. ¿Por qué? Porque es una lectura anacrónica, porque tenemos que entender que Pablo le está escribiendo a los corintios y suponemos, Pablo les va a escribir a los corintios algo que los corintios puedan entender. Y los corintios no tenían ni la más mínima idea de que había un Nuevo Testamento en gestación, ni que de la carta que estaban recibiendo de parte del apóstol Pablo iba a formar parte de ese Nuevo Testamento, ni que iba a haber un canon cerrado, una Biblia. Entonces, ¿entenderían realmente el mensaje de Pablo? ¿O es más natural asociar allí la expresión lo perfecto a finalmente aquella esperanza futura cuando el Señor nos redima a nosotros y redima todo el orden creado y finalmente se cumpla la voluntad de Dios en su venida? Bueno, esa es la lectura por la que más abogan la mayoría de los exégetas, incluidos
el 99% de los cesacionistas de hoy en día. Los cesacionistas de hoy en día afirman, es cierto, no podemos utilizar Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10 como un argumento de que lo perfecto es la Biblia. Está hablando que estos dones van a cesar, pero no se aclara en la Biblia cuándo van a cesar necesariamente. Por lo tanto, ese es el punto débil del cesacionismo. Justificarlo explícitamente mediante la Biblia. Acá hay que hacer una aclaración. Hay muchas cosas que no están enseñadas necesariamente de forma explícita en la Biblia, pero que al leerla en su conjunto podemos inferirlas. Y ponemos el típico ejemplo, la Trinidad. La Biblia no enseña explícitamente la Trinidad en ningún pasaje. Sin embargo, al leer la totalidad de lo que se enseña acerca de Dios, acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos concluir en la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, presentado el cesacionismo, el primero de nuestros contendientes. Los dones espirituales cesaron. Algunos argumentan por Corintios 13, algunos utilizan el argumento histórico fundamentalmente. Y bueno, la importante diferencia que había entre el periodo apostólico y el nuestro. Bien, continuismo. Postura bastante popular hoy en día y desde ya hace unos 120 años más o menos. ¿Qué dice el continuismo? Considera que el periodo apostólico, a diferencia del cesacionismo, no difiere en nada del actual. Es exactamente lo mismo, por lo tanto, todos los dones que estaban profundamente activos en aquel entonces siguen activos hoy en día. ¿Cuál es el caballito de batalla del cesacionismo? Que la Biblia no enseña explícitamente el cese de los dones. Entonces, esta es la gran crítica que los continuistas le hacen al cesacionismo. Bueno, ustedes creen en la Biblia, creen en la autoridad de la Biblia y tanto que hay que respetar la Biblia. Bueno, mostrame un versículo donde la Biblia dice que los dones cesaron. Por ahí siempre van las discusiones entre continuistas y cesacionistas. Y es de lo que más se agarran y se aferran. Los continuistas, suelen creer que el bautismo en el Espíritu, del cual ya hablamos hace unos domingos, es una segunda experiencia luego de la conversión. Es decir, la persona se convierte, cree, y luego espera que venga el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia posterior, a la cual suelen llamar segundo bautismo, se manifiesta visiblemente mediante el hablar en lenguas. ¿Por qué se piensan que el continuismo llega a esa conclusión? Bueno, por Hechos, capítulo 2. El bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés fue seguido de un hablar en lenguas. De los 6 episodios en los cuales vemos que ocurre el bautismo del Espíritu Santo, como nos narró Rubén la otra vez, a distintos grupos étnicos y que simbolizaban el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 5, en donde Jesús decía que recibirían poder cuando venga el Espíritu Santo y serían testigos por todos lados, y el hecho de que los samaritanos, enemigos de los judíos, reciban el mismo bautismo y el mismo don, y los gentiles, a los cuales los judíos detestaban, reciban el mismo bautismo y el mismo don, y etcétera, viene a ser la prueba de que el Espíritu Santo no era exclusividad de los judíos, era para todos. Sin embargo, si vemos de los 6 episodios en los cuales se relata el bautismo del Espíritu Santo en Hechos, solamente en 3 hay una evidencia visible de hablar en lenguas. En los otros casos, no. Por lo tanto, ¿es una conclusión necesaria afirmar que el bautismo del Espíritu Santo se demuestra mediante el don de lenguas? Yo diría que no. Bien, eso es lo que dice el continuismo. Los dones siguen igual que en el siglo I. Y después está el continuismo moderado, que en la práctica, hay que ser sinceros, en la práctica es cesacionismo, básicamente. Pero afirman y reconocen que la Biblia no enseña explícitamente que haya dones extraordinarios que cesaron. Ahora bien, no considera el continuismo moderado que los dones extraordinarios sean normativos, sino excepcionales. Es decir, no son la regla, sino la excepción. Y reconoce el continuismo moderado que existe una diferencia sustancial, al igual que el cesacionismo, entre el período apostólico y el nuestro. ¿Cuáles son estas diferencias? No tenían Biblia cerrada, no tenían Nuevo Testamento, mediante el cual conocer la voluntad de Dios.
el evangelio era muy incipiente y estaba restringido geográficamente a una región muy pequeña y necesitaba expandirse a regiones en donde había personas que no habían escuchado hablar del Dios de Israel, no habían escuchado hablar de un Mesías, de la esperanza futura, de la idea de una religión basada en un solo Dios y que hablaban idiomas distintos, muy distintos. Entonces, la situación era distinta a la de hoy en día, dice el continuismo moderado. Y finalmente, los dones extraordinarios tenían como finalidad, al igual que el cesacionismo, validar el evangelio en este contexto que era tan distinto al nuestro y en el cual el evangelio no se había escuchado. Por lo tanto, cesacionismo, se terminaron estos dones. Continuismo, continúan estos dones. Continuismo moderado, o podríamos decir cesacionismo abierto también. Estos dones no nos dice la Biblia que hayan terminado, pero lo que nos demuestra la experiencia es que no están operativos. Si el Espíritu Santo decidiera otorgarlos a alguien, está en su autoridad, es Dios, lo puede hacer. Pero la experiencia, la historia de la iglesia nos muestra que no están operativos. La diferencia de situaciones entre la iglesia primitiva y la iglesia actual también nos muestran que estos dones no son necesariamente útiles hoy en día. Bien, vamos entonces, presentadas las tres posturas, a revisar un poquito qué nos dice la Biblia acerca de estos tres dones tan controversiales. Y vamos a empezar por el que entiendo nos va a llevar más tiempo, que es el don de lenguas. El don de lenguas es explicado en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. No lo vamos a leer porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero ustedes lo recordarán, lo estuvimos leyendo bastante en las últimas reuniones. Los discípulos están, luego de la ascensión, esperando la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, y cuando el Espíritu Santo viene, ellos comienzan a hablar en distintas lenguas, que es lo que mencionaba Adrián al principio. Y resulta que era la fiesta de Pentecostés, en donde judíos de todas las regiones venían al templo para participar de la fiesta. Y estos judíos hablaban distintos idiomas. Y se nos dice que los discípulos que allí estaban, al recibir este don, comienzan a hablar en las lenguas de cada uno, de modo que las personas que estaban allí entendían lo que les decía. Y había otras personas que no entendían lo que les decía porque claramente no estaba hablando ese idioma. Es decir, si ahí teníamos a un español, a un alemán y a un norteamericano, parece uno de esos chistes, ¿no? Un español, un alemán y un norteamericano, el alemán iba a entender al que estaba hablando en alemán, el norteamericano al que hablaba en inglés y el español al que hablaba en español. No existían estos idiomas, pero bueno, para poner un ejemplo cercano. Entonces, el alemán iba a pensar, aquel que está hablando eso que no entiendo, que era el inglés, y aquel otro que está hablando eso otro que no entiendo, que es español, están completamente locos, están diciendo cosas que no tienen sentido. Bueno, eso es lo que pasó en Hechos capítulo 2. Se recibió la capacidad de hablar idiomas humanos, entendibles, existentes, para predicarle a las personas que allí estaban en la fiesta de Pentecostés el Evangelio. Y las personas entendían el Evangelio en su propio idioma. Por lo tanto, según entiendo yo, no hay otro lugar en la Biblia en el cual se nos explique qué es el don de lengua. Sí hay otro lugar en donde se menciona, que es el pasaje más conflictivo y más difícil, 1 Corintios, pero que se nos explique la naturaleza del don, en qué consiste, no hay otro lugar en la Biblia. Hechos capítulo 2. ¿Y en qué consistía el don de lenguas en Hechos capítulo 2? Hablar idiomas humanos no aprendidos. Hablar idiomas humanos no aprendidos. Ellos no habían aprendido a hablar esos idiomas, no habían ido a una academia, no los habían estudiado, pero de repente por donde el Espíritu Santo los estaban hablando. La palabra griega que se usa siempre para referirse a las lenguas es la palabrita glosa. La palabrita glosa. Y esa palabra siempre significa en la Biblia idioma, un idioma humano, no otra cosa. Siempre se traduce como idioma. El don de lenguas, por lo tanto, tenía como objetivo la proclamación del Evangelio. ¿A quién? A las personas que no creían. ¿Son las lenguas en Corintios distintas a esto que se nos relata en Hechos? Y vamos a leerlo. Primero a los Corintios capítulo 14.
Y este es el gran pasaje, el pasaje del conflicto, el pasaje en el cual los cristianos no nos ponemos de acuerdo sobre cómo hay que leerlo. Creo que si lo leemos a la luz de lo que explica Hechos capítulo 2, sin divagar y sin pretender llevar experiencias personales y experiencia de la iglesia de los últimos 100 años a este pasaje, se puede leer bastante naturalmente. Fíjense lo que dice Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, y perdón, recuerden cuando Pablo dice sobre todo porque profeticéis, ¿por qué creen que les aconseja ese don? Porque no tenían Nuevo Testamento del cual leer, en el cual basar sus prácticas eclesiales, en el cual basar su vida. No tenían esto que es nuestra norma de fe y conducta. Y tampoco sabemos del todo claro si estos corintios tenían el Antiguo Testamento, aunque sea en griego. Entonces no tenían Biblia. La única forma de saber la voluntad de Dios era que Dios se les revelara por medio de profecía. Entonces, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y esta es una afirmación bastante controversial y en la cual se ha llevado a especular bastante. Algunos fundamentan en esa afirmación que hace el apóstol Pablo que las lenguas consisten en una oración a Dios, en una oración dirigida a Dios. Ahora, leyendo esto a la luz de Hechos 2, lo que yo entiendo es lo siguiente. Pablo les está diciendo, en la iglesia de ustedes todos hablan griego. Si alguien de repente habla en alemán, el único que lo va a estar entendiendo es Dios. El único que lo va a estar entendiendo es Dios. Le está hablando a Dios, no le está hablando a las personas. Pero habíamos dicho que el objetivo, el don de lenguas, tal como se enseña en Hechos 2, es la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿qué le vas a estar proclamando el Evangelio a Dios? Pues nadie le entiende, versículo 2, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿A qué se refiere con que habla misterios? Cosas indecibles, indescifrables. No. Si acá alguien viene y se pone a hablar en chino, va a ser un misterio para nosotros. Va a ser un misterio. Está hablando un misterio, está hablando algo desconocido. Algo que está velado para nosotros, que no podemos entender. Eso es lo que está diciendo Pablo, entendiendo el don de lenguas como idiomas. Pero el que profetiza, versículo 3, habla a los hombres para edificación, es decir, está enseñándole a los hombres la voluntad de Dios. Y esto edifica, exhorta y consuela. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Si yo diera un discurso en inglés, por ejemplo, y nadie me entiende, pero yo sí lo entiendo, el único que va a estar saliendo edificado de eso soy yo y no mis hermanos. Dijimos que el fin de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, si de repente alguien ejerciera este don de hablar un idioma extranjero en el seno de la iglesia, que alguien lo traduzca, por favor. Es lo que está diciendo Pablo, que alguien lo traduzca, porque si no, nadie va a aprender nada. Ahora, es muy probable que nadie haya estudiado para intérprete de ese idioma. Por lo tanto, existe también el don de interpretación de lenguas, que no es más que traducir una lengua existente, humana, que es lo que significa la palabra glosa, yo no la inventé, está ahí en la Biblia, un idioma que jamás se estudió ni se aprendió previamente. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Lo que está diciendo Pablo es, yo puedo decir algo en una lengua extraña, es decir, en una lengua extranjera, desconocida para los oyentes, pero aún así, si no dijera nada coherente en esa lengua, nada que tenga sentido, nada que manifieste y represente la voluntad de Dios, eso no es de edificación. O sea, el solo hecho de que sea en una lengua extraña no lo hace de edificación. Va a hacerlo de edificación el contenido de ese mensaje. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Básicamente está diciendo, si no hay ahí un mensaje entendible y que es de edificación, es como un
es como un instrumento cuyo sonido no nos transmite nada, ¿verdad? Indescifrable. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Fíjense, la idea de un mensaje que no se comprende. Hay una batalla, la trompeta tiene que tocar determinado sonido, determinada armonía, y entonces la gente va a entender que viene una guerra. Si toca cualquier cosa, si transmite cualquier mensaje, entonces no se va a entender ni la advertencia ni lo que está pretendiendo transmitir. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablaréis al aire. Y creo que esto tiene que leerse en este tono cuasi sarcástico que está utilizando Pablo en paralelo a lo que dice en el versículo 2, en donde dice, solo Dios los escucha. Le están hablando a Dios. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Y fíjense cómo incluso en 1 Corintios, Pablo está haciendo alusión nuevamente a idiomas extranjeros. Y no es casual que haga alusión a idiomas extranjeros de otras etnias, de otros pueblos en este contexto. Porque precisamente Pablo es bien consciente de que el don de lenguas consiste en hablar idiomas extranjeros. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, dice versículo 10. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, si alguien ejerce el don de lenguas bíblico, que es hablar en un idioma extranjero no aprendido, por ejemplo, en una congregación como esta, y nos habla en búlgaro, van a ser palabras tiradas al aire. ¿Se entiende el concepto general de lo que Pablo transmite una y otra vez en este pasaje? Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, Pablo afirma tener el don de lenguas. Y sabemos al menos que habla unas cuantas lenguas humanas porque él nació en un contexto en el cual se hablaba arameo, él lee el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, él escribe cartas que están escritas en griega, como ciudadano romano que era presumiblemente hablar en latín. Entonces, él habla muchas lenguas, algunas las habrá aprendido, otras las habrá recibido por don del Espíritu Santo, ya sea para escribirle a las iglesias, ya sea para dirigirse a las iglesias que hablaban otros idiomas en sus viajes misioneros o lo que fuera. Versículo 19. Pero en la iglesia, dice Pablo, a pesar de que tiene el don de lenguas, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es más importante decir algo, aunque sea breve, que es de edificación, que las personas pueden entender, antes que dar todo un discurso en una lengua que no se comprende. El pasaje sigue, pero vamos a dejarlo ahí. Más o menos el tenor es ese. Pablo está desaconsejando a los corintios que usen las lenguas. En la iglesia al menos. Pero según entiendo yo, tampoco está dando un discurso, un ensayo, una enseñanza doctrinal de si debieran o no utilizarlas en sus hogares en privado y si tiene o no alguna utilidad. Pero está bastante claro, en primer lugar, creo, y hay que enfatizar esto, que las lenguas eran idiomas humanos. El contexto de Corinto era distinto al de Pentecostés, todos estaban en una misma ciudad, todos hablaban el mismo idioma. En ese caso, un don que consistiera en hablar una lengua extranjera para predicar el evangelio pareciera no ser sumamente necesario, a diferencia de Pentecostés, donde sí lo fue. En la ciudad de Corinto, además hay que decir, era común la práctica de la glosolalia. ¿Alguien escuchó esa palabra alguna vez? Fíjense cómo está formada. Gloso, dijimos que se parece mucho a la palabra glosa, ¿verdad? Que significa idioma, lengua.
Y lalia viene de un verbo griego que es laleo, hablar. Glosolalia no es más que hablar en lenguas. Pero yo me gusta llamarlo de ese modo para identificarlo de lo que es el don de lenguas bíblico. La glosolalia es una práctica tan antigua como el hombre, podríamos decir. Hay evidencias muy antiguas en las religiones de misterio griego de personas que en los cultos a sus deidades hablaban idiomas ininteligibles, repeticiones vocálicas, ecolálicas, casi en un estado de éxtasis en el cual podía ser consciente o inconsciente. Eso se practicó no solo en la Grecia antigua, y tenemos buen testimonio de eso, sino también se practica hoy en día en el hinduismo e incluso en el vudú. No sé si conocen el vudú, es la religión oficial de Haití y básicamente es un culto pagano en el cual se invocan demonios y cosas por el estilo. Incluso hay personas que no creen en nada, pero que practican la glosolalia. ¿Por qué? Porque es una práctica que produce bienestar a la persona. Tal como muchas otras prácticas, el cerebro libera ahí algunas cosas que nos hacen sentir bien, endorfinas, dopaminas, y se siente placentero, según relatan quienes practican la glosolalia. Es decir, hablar repitiendo cosas que no tienen ningún sentido y que no responden a ningún patrón lingüístico. Eso estaba muy presente en la sociedad corintia. Eso se practicaba en los templos paganos de Corinto. ¿Hay posibilidad de que se haya inmiscuido esa práctica con el auténtico don de lenguas en la iglesia de Corinto? Puede ser, no tenemos razones definitivas para afirmar que sí, pero puede ser. Lo que sí entiendo yo es una práctica que hoy en día se confunde con el don bíblico de las lenguas. Algunos dicen es que en realidad las lenguas no son lenguas humanas. Son esos sonidos indescifrables que no responden a un patrón lingüístico humano porque son lenguas angélicas. ¿Qué piensan? ¿La Biblia enseña esto? Escuché un sí por ahí. Vos, bien. Me imagino que te referís a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Bien. ¿Está enseñando eso Pablo ahí, sí o no? Lo vamos a ver a continuación. 1 Corintios capítulo 13, 1 dice lo siguiente. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, como un instrumento inservible. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Bien, ¿qué está enseñando Pablo en el capítulo 13 a los Corintios? El amor es central. El amor es central. Este pasaje es el pasaje central de la carta a los Corintios. Pablo le escribe a los Corintios para que sepan cómo comportarse en la iglesia que es la casa de Dios. Alguna vez se los narré, se los relaté. Pablo escribe esta carta utilizando una estructura simétrica, algo muy común en la literatura hebrea. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice al principio se condice con lo que dice al final y así. Una estructura simétrica que apunta a un centro. Y el centro, el clímax de la carta es el capítulo 13. Si Pablo está escribiendo una carta para que los corintios sepan cómo conducirse en la iglesia y el epicentro es un discurso, el más grandioso discurso que se haya dado en la historia de la humanidad sobre el amor, lo que está diciendo Pablo es lo central en la iglesia es el amor. Bueno, y eso es lo que está enseñando Pablo en el capítulo 13. En ese contexto de estar enseñando acerca del amor, Pablo pone algunos ejemplos en los cuales va a afirmar, yo puedo tener cosas súper espectaculares, en este caso dones sumamente espectaculares, pero si no tengo amor, esos dones no sirven de nada. Y creo que el versículo 1, en donde se mencionan las lenguas angélicas, se puede interpretar más fácilmente si primero o si lo leemos paralelamente al versículo 2. Fíjense, ahí yo les marqué cosas en verde y cosas en rojo. Pablo está utilizando un paralelismo adversativo, está usando un recurso retórico. Un recurso retórico es un recurso del discurso para tratar de que la persona comprenda algo, convencerla de cuál es el punto al cual estoy apuntando. Y está usando un recurso que creo que hoy en día usamos mucho, que es la hipérbole.
¿Qué es la hipérbole? Una exageración. Cuando a veces queremos que una persona entienda claramente, de manera concreta, lo que estoy tratando de explicarle, lo exageramos a un punto irrisorio para que entienda cuál es mi punto. Y eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Leamos primero el versículo 2. Pablo dice, si tuviese profecía, ¿Pablo tenía profecía? Pablo tenía profecía. Pablo tenía profecía, es decir, recibía, ahora vamos a ver muy rapidito qué es la profecía, pero Pablo recibía revelación de parte de Dios, inspirada. Pablo tenía profecía. Y luego dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Pablo entendía todos los misterios y toda ciencia? No, el único que puede entender eso es Dios. Pablo lo que está haciendo ahí es describir el atributo divino de la omnisciencia. Entonces, primero dice algo que tiene, profecía, es decir, tengo conocimiento revelado hasta cierta parte, pero si incluso, además de tener eso, tuviera omnisciencia y no tengo amor, no sirvo de nada. Si entendemos ese paralelismo, esa hipérbole, y leemos ahora el versículo 1, nos queda más clara la cuestión. Si yo hablase lenguas humanas, ¿Pablo tenía don de lenguas? ¿Hablaba lenguas humanas? Sí, claramente que sí. Él mismo lo afirmó en el capítulo 14. Y luego viene la hipérbole. Y angélicas, es decir, incluso en el caso, no está Pablo enseñando, existen lenguas angélicas. En el cielo hay distintos idiomas, los ángeles hablan en distintos idiomas. No, está utilizando un recurso retórico. Si incluso existiera eso y yo lo tuviera, pero aún así si no tengo amor soy un inservible. Entonces, entiendo que en el contexto de este pasaje y tal como lo emplea Pablo, no podemos concluir, en primer lugar, de que exista tal cosa como lenguas angélicas en plural. Es decir, en la raza humana sabemos que la distinción de lenguas es un resultado de la desobediencia del hombre, tal como se nos relata allí en la narración de Babel. ¿Existió un evento similar en el cielo de tal modo que Dios necesite separar a los ángeles haciéndolos hablar idiomas distintos? ¿Idiomas en plural? Bueno, la Biblia no nos enseña nada. ¿Y podemos simplemente con esa palabrita llegar a esa conclusión tan extravagante, tan presuntuosa? Yo creo que no. ¿Está diciendo Pablo acá que el don de lenguas consiste en hablar lenguas angélicas? Yo creo que afirmar eso en base a esto es ir demasiado lejos. Pablo no está enseñando acá sobre el don de lenguas, Pablo acá está enseñando sobre el amor. Por lo tanto, no compro el argumento de las lenguas angélicas, como se habrán dado cuenta. Respeto a quien piense eso, pero creo que no hay suficiente evidencia bíblica para afirmar que las lenguas consisten en una lengua no humana, sino en una lengua de ángeles que es incomprensible. ¿Cómo entender entonces las experiencias actuales que se dan respecto al don de lenguas? Como ya dijimos, a partir de los avivamientos de principios del siglo XIX, entre algunas iglesias evangélicas afroamericanas, allí en Los Ángeles, el continuismo y la idea de que las lenguas siguen vigentes se retomó con mucha fuerza y ha tenido mucho impacto, a tal punto de que hoy en día más del 90% del mundo evangélico a nivel mundial es continuista y considera que las lenguas no solo siguen vigentes y operativas, sino que además son la expresión, la manifestación de que una persona es convertida y bautizada en el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo entendemos todo eso? ¿Qué ocurre? ¿Es gente toda mentirosa que está ahí tratando de engañar? No, en absoluto. Conozco muchas personas continuistas que practican lo que ellos entienden es el don de lenguas y por más que yo no esté de acuerdo con eso que practican y por más que no creo que el origen de eso sea el Espíritu Santo, sé que son personas en las cuales mora el Espíritu Santo y que son muy piadosas de Dios. Entonces, en primer lugar, no me parece acertado afirmar que eso es algún tipo de mentira o autoengaño. En segundo lugar, no me parece apropiado afirmar que eso tiene un origen diabólico, como algunos han pretendido decir, que ahí eso es toda una cuestión del demonio que se mete en esas personas. No. Me parece que eso es ir demasiado lejos y no hay razón para hacerlo, para decirlo. Lo que yo entiendo que ocurre cuando hoy se da lo que algunos llaman el don de lenguas, es lo que ya desde los albores de la humanidad se conoció como glosolalia. Un hablar extático de una repetición vocálica que no es un idioma.
No es bíblico afirmar que la manifestación del bautismo del Espíritu sea el hablar en lenguas. Si ustedes entran a la página, y lo revisé ayer justo, de la denominación continuista más grande del mundo, y van a su confesión de fe, hay 9 puntos fundamentales en su confesión de fe, en su credo. En 8 les diría que estamos de acuerdo. En el 7º u 8º, creo, dicen, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia separada de la conversión y que se manifiesta inicialmente por el hablar en lenguas. Es parte central de su doctrina, de su teología. Fíjense que lo establecen como una doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque para ellos, si alguien no habla en lenguas, no es bautizado por el Espíritu Santo. Sin embargo, como ya vimos en Hechos, no siempre que había bautismo del Espíritu Santo había don de lenguas. En segundo lugar, no me convence que lo que se ve hoy en día sea lo que la Biblia enseña respecto al don de lenguas. Y en tercer lugar, Pablo, cuando le escribe a los corintios, les afirma en el capítulo 12, versículo, si no recuerdo mal, 13, les afirma que todos ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Sin embargo, en el versículo 30 les dice, ¿acaso todos hablan en lenguas? ¿Todos hacen sanidades? ¿Todos profetizan? Pablo está dando por sentado que no todos hablan en lenguas. Todos fueron bautizados por el Espíritu Santo, no todos hablan en lenguas. Desde luego, los continuistas no están de acuerdo respecto a este tema tampoco. Hay algunos que dicen todos tienen que hablar en lenguas y hay algunos que dicen no, algunos hablarán en lenguas, otros no. Al mismo tiempo, no todos los continuistas están de acuerdo en que el bautismo del Espíritu Santo sea una segunda experiencia. Por lo tanto, hay interpretaciones para todos los gustos y para todas las preferencias en el espectro evangélico. Bien, ¿qué más podemos decir? En el supuesto caso de que el Espíritu Santo otorgara soberanamente hoy el don de lenguas, debiera ser practicado conforme al patrón bíblico. ¿Qué enseña Pablo en 1 Corintios 14, unos versículos más adelante de lo que leímos? Que tenían que practicarlo de a turnos y con interpretación. Y, esto para mí es lo más importante, y la naturaleza del don, es decir, en qué consiste, debiera ser evaluada conforme a los patrones bíblicos. ¿Es un idioma humano o no es un idioma humano? Entonces, si no es un idioma humano, no es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque el don de lenguas en la Biblia era hablar un idioma humano. Cuando vemos lo que ocurre hoy en día en la mayoría de iglesias continuistas, vemos que no se parece en esto. Muchas personas hablando al mismo tiempo, sin interpretación, repeticiones de palabras sin sentido que no responden a ningún idioma humano. Finalmente, no se nos indica que debamos buscar un don específico en la Biblia. Vamos a hablar rapidito de los dones que nos faltan, porque sé que seguramente alguien va a querer preguntar algo y no sé si va a haber tiempo, lamentablemente. El don de profecía, ¿qué es? Es un acto milagroso de comunicación inteligible, es decir, que se entiende. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Quién es un profeta? El que trae un mensaje de parte de Dios. Como es un mensaje de parte de Dios, las personas que lo escuchan tienen que acatarlo, venerarlo como inerrante e infalible, porque viene de parte de Dios, no puede contener errores, por lo tanto es absolutamente irrevocable. Apocalipsis parece sugerir que la revelación especial de Dios se cerró. Al principio Víctor decía, sí, la profecía cesó. Bueno, creo que Apocalipsis 22:18 es un buen argumento para sostener esa afirmación. ¿Qué dice Apocalipsis 22:18? Alguien que me lo lea rápido, rapidísimo. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que describen en este libro. Perfecto. Está bastante claro, me parece, ¿no? La idea de que, bueno, hasta acá llegó la revelación especial de Dios en su palabra. Esto está cerrado. A partir de ahora, si querés escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. ¿Querés escuchar la voz de Dios de forma audible? Lee la Biblia en voz alta.
Con el devenir del canon bíblico, es decir, de la totalidad de las escrituras, la enseñanza reemplaza a la profecía. Si queremos conocer la voluntad de Dios, no necesitamos un profeta que nos hable de parte de Dios, necesitamos a alguien que nos enseñe qué es lo que Dios ya dijo en su palabra. Rapidito, el don de sanidad. Y lamento no poder dedicarle más tiempo a todo esto, pero son temas largos. En la historia de la Biblia se reconocen 3 períodos en que hubo actividad milagrosa ejercida por hombres. Primer período, Moisés y Josué. Moisés tenía que validar que él venía de parte de Dios y cómo lo hacía. Hacía milagros. Los hacía en la corte del faraón, los hacía ante el pueblo, para que realmente supieran que venía de parte de Dios. Su discípulo también los hizo. Vemos un segundo período cuando inicia la etapa de los profetas, estos que venían con un mensaje especial de Dios, y vemos a Elías que valida con señales su mensaje y a Eliseo, su discípulo, que también lo hace. Cada una de estas etapas dura más o menos 70 años. Finalmente la tercera etapa, Jesús y los apóstoles. Jesús demuestra que Él es el Mesías prometido haciendo señales, y los apóstoles demuestran que su evangelio es el auténtico evangelio haciendo señales milagrosas. Curan personas, sanan personas, resucitan personas. Incluso la sombra de Pedro sanaba a las personas. Por lo tanto, los milagros en la Biblia, a diferencia de lo que uno podría pensar, no son la norma, no son la regla, son la excepción. Tenemos más o menos 3 periodos de 70 años cada uno, unos 200 años más o menos, en los cuales en la historia de la humanidad hubo de manera activa personas que de parte de Dios hacían sanidades o milagros espectaculares. ¿Y por qué lo hacían? Porque había un mensaje nuevo que necesitaba ser validado. En todos los casos, los milagros fungieron como señal para validar al interlocutor divino. Los apóstoles no utilizaron este don arbitrariamente, sino siempre con fines apologéticos, es decir, con fines de demostrar que su mensaje era auténtico. Pablo, por ejemplo, podría haber sanado a Epafrodito, pero no lo sanó. Podría haber sanado a Timoteo, pero no lo sanó. Simplemente le da una recomendación de cómo con la precaria medicina que había en aquel entonces podía mejorar su situación. Pablo no se sanó a sí mismo, sino que oró a Dios y oró 3 veces por su aguijón en la carne y Dios decidió no sanarlo. Le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dios puede sanar y hacer un milagro en la actualidad? Sí, lo puede hacer, pero no necesita que alguien ejerza un don. Por el contrario, debiéramos seguir el ejemplo de Pablo. Orar por sanidad y someternos a la voluntad de Dios si es que Dios decide no sanar. Las sanidades que se ven hoy en día, hay que destacar también, son de una naturaleza distinta a las que se experimentaron en el periodo apostólico y en el ministerio de Jesús. Jesús resucitaba a una persona que estaba muerta hace 3 días. Jesús sanaba a un ciego de nacimiento, a un paralítico de nacimiento, a una mujer que venía arrastrando una enfermedad terminal de hace años. ¿Qué tipo de sanidades vemos hoy en día? Empastes de muelas, donde el diente no crece al 100%, sino que simplemente se emploma la muela. ¿Qué más vemos? El otro día veía en la publicación de una iglesia continuista, hoy sanamos dolores cervicales. Es decir, cosas para las cuales la medicina tiene soluciones y tenemos que confiar que la medicina es parte de la providencia de Dios para esas cosas. Pero la naturaleza de los milagros es muy distinta a la que había en aquel entonces. Muchas enfermedades de origen psicosomático son sanadas hoy en día. Y sabemos que eso incluso el psicoanálisis lo hace. Personas, y hay casos documentados incluso por Freud, el padre del psicoanálisis, que tenían paralizadas parte de su cuerpo por traumas de su niñez y que al someterlos a hipnosis y cosas por el estilo, esas personas se recuperaron. Enfermedades que se originaban y estaban sugestionadas por el cerebro. Jesús no sanaba ese tipo de cosas. Jesús sanaba realmente enfermedades orgánicas. Me gustaría dedicarle más tiempo a esto, pero no lo tenemos. Vamos ya a algunas conclusiones. En primer lugar, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas no consiste en que hablemos algún idioma extraño o extranjero, sino que consiste en una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Dejar el pecado para ahora agradarle a Dios en santidad.
En segundo lugar, todo lo que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Por lo tanto, no es necesaria profecía adicional. Y en tercer lugar, el mayor milagro que una persona sobre esta tierra pueda experimentar no consiste en la sanidad de su cuerpo, sino en la sanidad de su alma. Hay una historia que me gusta mucho, muy cortita, que dice que Agustín de Hipona, uno de los grandes maestros de la historia del cristianismo, estaba enseñando a un grupo de alumnos y un alumno lo increpa y le dice: Agustín, enséñenos acerca de los milagros. Y Agustín le dice: bueno, los milagros se clasifican en dos categorías. Están los milagros pequeños y los milagros grandiosos. Y le dice: ¿y cuáles son los pequeños? Bueno, los pequeños son la apertura del mar rojo, la resurrección de muertos, las sanidades que hicieron los apóstoles. Entonces, asombrado, el alumno le pregunta: ¿y los grandiosos? Y Agustín se señala a sí mismo y dice: el milagro más grande es que un pecador como yo haya sido perdonado y lavado por la sangre de Jesús. Jesús no pretendió en su ministerio predicar la sanidad del cuerpo, sino que nos enfoquemos en lo eterno y que busquemos la sanidad de nuestra alma, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados y arrepintiéndonos y viviendo guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, terminamos, cada uno de nosotros debería aspirar a dar al Espíritu Santo el control de su vida. Y cuando esto sucede, nuestras vidas manifiestan los dones que Dios, en su sabiduría y en su soberanía, quiere que tengamos. No es los que nosotros desearíamos, no lo que nos parezcan más espectaculares, sino los que Dios quiere que tengamos para que seamos de edificación para la iglesia.